Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es conocido como el Evangelio de la pesca milagrosa, o también podemos llamarlo el Domingo de la Primera Vocación. Antes de descender a los detalles, es útil traer a la mente o recordar el conjunto del relato que el diácono ha proclamado. Entre otras cosas, esta página del Evangelio nos ayuda a hacernos una idea bastante fiel de cómo, en la práctica, se desarrollaba la actividad de Jesús y del mundo que lo rodeaba. Un día Jesús estaba enseñando en la orilla del lago de Genesaret. Mientras otra gente iba llegando, él se veía como empujado siempre más hacia la orilla hasta que fue obligado a subirse sobre una barca y a separarse un poco de la gente para poder continuar hablándoles. Habiendo terminado de hablar, expresó al propietario de la barca, que se llamaba Simón, que reme mar adentro y que eche las redes para la pesca. Simón le hizo observar que precisamente no era una jornada buena para la pesca, pero que fiado en su palabra echaría las redes. El resto ya lo sabemos. Recogieron tal cantidad de peces que tuvieron necesidad de hacerse ayudar por otra barca que estaba por aquel lugar. Era el milagro que hacía falta para convencer a un pescador como era Simón Pedro. Este se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pero Jesús le respondió con estas palabras que representan la culminación del relato y el motivo por el que el episodio ha sido recordado. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». The Gospel of this Sunday is known as the Gospel of the Miracles Catch, or the Sunday of the First Calling. Before delving into the details, it is helpful to bring to mind or recall the overall account. Among other things, this passage of the Gospel helps us from a fairly accurate idea of how Jesus' ministry unfolded in practice and the world that surround him. One day Jesus was teaching on the shore of the lake of Gennesaret. As more people arrived, he found himself being pushed closer and closer to the water until he was compelled to step into a boat and move a little away from the shore to continue speaking to the crowd. When he has finished speaking, he told the owner of the boat, whose name was Simon, to row out into the deep and cast the net for a catch. Simon pointed out that it had not been a good day for fishing, but trusting in Jesus' word, he cast the nets. The rest of the story is well known. They caught such a great number of fish that they needed help from another boat nearby. It was the miracle needed to convince a fisherman like Simon Peter. He fell at Jesus' feet, saying, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." But Jesus responded with these words, which mark the climax of the account of the reason why this episode has been remembered. "Do not be afraid. From now on you will be a fisher of men." En el significado evangélico acontece lo contrario que en la imagen natural de lo que explica Jesús.
El pescador se sirve a sí mismo, cosa que también hace el pastor. En el Evangelio, sin embargo, el pescador sirve al pescado y el pastor se sacrifica por las ovejas, hasta dar la vida por ellas. Por otra parte, cuando se trata de hombres, ser pescados o repescados no es una desgracia, sino la salvación. Pensemos en las personas dominadas por las olas en alta mar, después de un naufragio, de noche, con frío. Pregúntenle a ellos si en este caso consideran humillante ver una red o una lancha lanzada hacia ellos, o no lo consideran como la suprema de sus aspiraciones. Es así como debemos concebir el quehacer de los pescadores de hombres, como un lanzar una chalupa de salvamento a quienes frecuentemente combaten la propia vida en la tempestad del mar. Pongamos incluso que tenemos necesidad de pastores y de pescadores, pero ¿por qué algunas personas deben tener el papel de pescadores y otras el de peces o pescados? Algunas el de pastores y otras el de oveja del rebaño. La relación entre el pescador y los peces, como la relación del pastor y las ovejas, podría sugerir, si no lo entendemos bien, una idea de desigualdad, de superioridad. A nadie le gusta ser un número cualquiera en el rebaño y reconocer por encima de él a un pastor. En la Iglesia nadie, hermanos, es solo pescador o solo pastor, y nadie es solo un pescadillo o una ovejita. Todos somos, a la vez, a título distinto, una cosa y la otra. Cristo es el único que solamente es pescador y solamente es pastor. Antes de llegar a ser pescador de hombres, Pedro, Simón, ha sido el mismo pescado y repescado muchas veces porque como nosotros también volvemos a caer. Fue pescado cuando caminaba sobre las aguas, tuvo miedo y estuvo a punto de hundirse. Fue repescado sobre todo después de su traición. Debió experimentar qué significa ser una oveja descarriada para que aprendiese qué significa ser un pastor. Debió ser repescado desde el fondo del abismo en el que había caído para que aprendiese qué quiere decir ser pescador de hombres. Uno que había entendido muy bien todo esto fue San Agustín. En el día del aniversario de su ordenación episcopal, hablando al pueblo, decía: «Para ustedes yo soy obispo, pero con ustedes soy cristiano». Lo más importante de lo que distingue al clero y a los laicos, pastores y ovejas, es lo que les une y les pone en común: Cristo. Decía San Agustín: cierto, nosotros pastores somos sus maestros en la fe, ejercitamos un magisterio, pero a un nivel más profundo somos todos condiscípulos del mismo Maestro que es Cristo. San Agustín tenía mucha idea de esto. Decía San Agustín, que era muy buen predicador, dice: yo predico, puedo ser más o menos bueno o mejor, pero si Cristo no predica en ustedes, si Cristo no predica en mí, no hay predicación, porque el corazón queda frío, porque no nos movemos a convertirnos y a cambiar de vida. Los dos deberes de los pastores y de los pescadores vienen interpretados a la luz de otro título que los resume todos: el de siervos o esclavos. El que quiera ser el primero entre ustedes será el servidor de todos, le dice Jesús a los discípulos. San Pablo
ha dado una definición maravillosa del apóstol y del pastor de la Iglesia. En la carta segunda a los Corintios dice: no es que pretendamos dominar sobre la fe de ustedes, sino que contribuimos a su gozo. El pastor no está para mandar, el pastor está para colaborar en el gozo de la gente, que es aceptar la palabra de Dios en nuestra vida. Sinceramente debemos reconocer que no siempre ha sido así. Tal vez hemos merecido el improperio que Ezequiel dirigía a los malos pastores de Israel. Esto es, el apacentarse a sí mismo en vez de hacerlo al rebaño. Hoy se habla mucho de clericalismo y abuso de autoridad, pero los abusos de autoridad no deben hacernos olvidar el heroísmo de tantos pescadores de hombres que han dado la vida y continúan también dándola hoy en el ejercicio de su misión, por ejemplo, en tierras lejanas y con malas condiciones. ¿Cómo olvidar a los últimos papas, a tantos obispos, sacerdotes y misioneros que han dejado y arriesgado su vida en el ministerio? Han obedecido el mandato que Jesús dio en aquel día a Simón Pedro: rema mar adentro. En ellos vemos plenamente realizada la promesa de Jesús a Pedro: serás pescador de hombres. Pero es necesario sacar una conclusión práctica de lo que hemos dicho. Si a título distinto todos los bautizados son pescadores y pescados a la vez, entonces se abre aquí un gran campo de acción para los laicos, para ustedes. Los laicos cristianos, por su más directa inserción en la sociedad, son colaboradores insustituibles de este deber. El Evangelio de este domingo contiene un detalle instructivo. Una vez caladas las redes en la palabra de Jesús, Pedro y los que estaban con él en la barca pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces está escrito: hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. También hoy el sucesor de Pedro, el Papa, y los que están con él en la barca, los obispos y los sacerdotes, hacen señal a los de la otra barca para que vengan a ayudarles. Piden a los laicos que hagan llegar el anuncio del Evangelio en la familia, en el ambiente de trabajo, en todo el tejido de la sociedad. Es el mensaje que el Papa ha dirigido a los laicos con la extensión de los ministerios de lector y acólito, a las mujeres con el nuevo ministerio de los catequistas y las funciones en la curia romana encomendadas también a las mujeres. Cada conversión auténtica es la historia de un pasar de pescado a pescador. Uno de los primeros que vivió esta aventura fue precisamente el autor, el padre de la Iglesia que hemos citado, San Agustín, convertido por las oraciones de la Madre y bautizado por San Ambrosio. A continuación llegó él mismo a ser un gran pescador de hombres. Escuchando la narración de los hombres y de las mujeres que se habían convertido a Cristo, un día Agustín se dijo a sí mismo: si estos y estas, ¿por qué no yo? Esto es, si han podido hacerlo ellos, ¿por qué no podré hacerlo también yo? Son las palabras que yo quisiera que repitieran dentro de sí muchos laicos que hoy están compartiendo conmigo esta reflexión del Evangelio, y que todos, laicos y pastores, aprendamos, como los apóstoles, a dejarlo todo y a seguir a Jesús. Que nuestra Madre
Reina de los apóstoles, nos enseñe a ser pescaditos y pescadores para que podamos también difundir el gozo del Evangelio en el mundo que nos rodea. Que así sea.